Bendito sea Dios. Mateo 28:19 tiene algo interesante. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Id, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Que en Hechos podemos ver que les dijo que saldrían una vez que tuvieran poder de lo alto, una vez que fuesen llenos y bautizados del Espíritu Santo, que saldrían de Israel. Habrían comenzado de Jerusalén y seguirían Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Ahí mismo es cuando les dice estas palabras el Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La referencia dicha por Marcos de Mateo 28:19. Estas palabras conforman lo que se llama la Gran Comisión, o lo que se conoce como la Gran Comisión. Y es interesante, pues, prestar atención a la palabra id, y que va dirigida a los cristianos, a los siervos de Jesús, con la encomienda de ir por todo el mundo. Y algo interesante, pues, es que, como decían antes, el Señor me está mandando a las islas lejanas. El Señor me está mandando a África. El Señor me está mandando a las etnias de América Latina. Pero hay algo, decían. Ahí me tocó escucharlos de viva voz. A los hermanos que iban a hacer la obra de evangelismo. Dios me dice que vaya, me dice ir. Pero no me dice vuelves. Así que a lo mejor no vuelvo, decían. Y muchos evangelistas y muchas mujeres evangelistas también se quedaron por allá donde fueron enviadas por Dios. Ya no regresaron. Allá se quedaron predicando el evangelio, haciendo obra social también, poniéndole, por ejemplo, a las etnias que tenían su idioma pero no tenían escritura. Les creaban una escritura conforme a la fonética de ellos, conforme a las palabras de ellos, cómo sonaban, cómo eran, y les hacían ellos una traducción y les ponían letras conforme a como ellos hablaban, de tal manera que la Biblia comenzaba a traducirse a esos idiomas de esas etnias, y no por gente que estudió gramática, sino por los mismos misioneros, los mismos evangelistas que se quedaban en esos lugares, que estaban más preocupados por quedarse a dar la obra completa de Dios y hacer la obra completa que por regresar a casa. Y si regresaban, inmediatamente se devolvían al lugar. Solo daban testimonio cómo estaba el lugar. Si era posible, pedían ayuda para el lugar. Y una vez cumplida su misión de conseguir ayuda, se regresaban. Llevaban Biblia, llevaban literatura y así. Y herramientas para ayudarse a traducirles la Biblia a su propio idioma. Iban y no sabían si volverían. Otros iban y venían. Otros nunca volvieron. Allá se quedaron. Había mucho que hacer en la obra de Dios en esos lugares, donde no se conocía el nombre de Jesús, donde nunca se había escuchado el nombre de Jesús. Es hermosa la obra de Dios porque se extiende la salvación a lugares donde tienen su religión pagana, sus ídolos, sus costumbres a veces terribles, criminales, usos y costumbres igual. Pero cuando llega el evangelio todo cambia. La persona cambia, conoce al Señor. La persona comprende que debe amar a su prójimo y lo hace. Comprende que
que si no se sabe el hombre va al infierno. Y comienzan ellos mismos a predicar el evangelio y se extiende el evangelio y surgen nuevos obreros. Y así ha sido siempre o casi siempre. Porque llega el siglo XXI, por eso digo casi siempre, porque llega el siglo XXI y las cosas cambian. De pronto ya no es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. De pronto ya no es eso. Ya no es ir y predicar el evangelio a toda criatura, como los dejó expresado Marcos en el evangelio de Marcos. De pronto ya no es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya no es así. ¿Por qué? Porque se cambiaron las cosas. Ahora es lo opuesto. No vayas a hacer discípulos a todas las naciones. No vayas por todo el mundo predicando el evangelio. Ahora ve a ciertos lugares donde hay ciertos hombres, donde hay ciertas mujeres famosos, que se les dice grandes evangelistas, que se les dice grandes ungidos. Ve, recopila y trae. Y dile a tu congregación que le traes una nueva visión, porque sin visión no hay nada. También diles que les traes una nueva unción. Pero también diles que hay un nuevo apostolado. Y ahora diles hasta que eres apóstol. Y diles cómo juntar mucha gente en tu ciudad para llenar tu congregación. Todo eso lo aprendieron yendo, pero no a hacer la obra de Dios. Yendo, no a predicar el evangelio de Jesucristo. Yendo no a hacer discípulos, sino a ser discipulados por hombres torcidos, rebeldes contra Dios, que traen un nuevo movimiento o distintos movimientos, todos apuntando en contra de la doctrina del evangelio resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo. Así comenzaron a llegar a las ciudades traídas de por allá donde fueron, porque oyeron de ir y fueron, pero no atendieron de predicar el evangelio. Fueron, agarraron, trajeron. Y así comenzó, por ejemplo, la confesión positiva. Fueron y trajeron, y así llegó la risa santa, santa entre comillas, a las iglesias en su momento. Fueron y trajeron la borrachera espiritual, los dolores del parto, la doctrina de los pequeños cristos, de los pequeños dioses, de los diosesitos. Fueron y trajeron. Y claro, que el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, tiene misioneros, hombres y mujeres que andan por allá, exponiendo sus vidas para que otros vivan, predicando el evangelio. Allá están. Yo tengo amigos y amigas misioneros y evangelistas que allá están en la India, en selvas de América Latina, en África. Y aquí ellos están prácticamente olvidados. No hay esas manifestaciones de apoyo a ellos y de enviar nuevos obreros, porque ahora hay que ir a traer, y al traer se van los que tienen la verdad,
y regresan con la mentira. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se ha llenado de apostasía. Porque no fue a predicar el evangelio, no fue a hacer discípulos, fue porque oyó los rumores de que por allá había alguien con un grande avivamiento que traía este movimiento y que con ese movimiento ibas a llenar tu iglesia de gente. El Señor Jesús nunca dijo: formen congregaciones y llénenla lo más que pueden de gente, háganles edificios grandes, háganlos más grandes, tumben paredes y llénenlo de más y de más gente. Busquen estrategias de cómo meter más gente. No dijo eso el Señor. Pero todo eso lo aprendieron yendo a lo que no debía, a traer cosas que perjudicaron la iglesia, que la envenenaron, que le cambiaron la mentalidad a la iglesia, matando su espiritualidad, poniendo en entredicho al Señor Jesús, poniendo en entredicho su evangelio, lo cual equivale a una rebelión contra Dios, porque la apostasía invadió todas las iglesias. Por eso decía que hay algo interesante en Mateo 28, 19 y en la referencia de Marcos 16, 15. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hasta allá, hasta recibían un nuevo bautismo ellos, con los mismos nombres, pero que significaban otra cosa. Y venían aquí y lo aplicaban. En los llamados encuentros se vuelve a bautizar a la persona con los mismos nombres, pero es otra cosa. No es lo mismo, pero más barato, como dice un comercial. No es lo mismo, ni es barato. No es lo mismo y resulta caro, porque se pierde la salvación, porque se pierde la doctrina, porque se pierde la enseñanza, porque se pierde el discipulado en las iglesias. Y tú sabes de qué estoy hablando. Tú que guías a tu congregación, y ustedes, ovejas, que son guiadas, saben de qué estoy hablando. Es tiempo de renovación. Aprovéchalo. Es tiempo de alzar la voz. Alza la voz. Es tiempo de cuestionar a quien te ha guiado mal y dejarlo. Porque si un ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y si estás ante un ciego, tú estás ciego, pues. El Señor Jesús nunca se equivocó. Si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Quieres salir a otro país? No vayas a ver qué traes. Ve con la firme convicción de que vas a llevar el evangelio. Y por llevar el evangelio vas a sufrir hambres, sed, lugar cómodo donde dormir. A veces en cabañas, a veces en el monte. Y aún vas a sufrir persecución y puede ser que hasta la muerte. El Señor dijo id, nunca dijo devuélvete. Entonces, es hora de reaccionar. Es hora de que reacciones. Te están engañando. Ahí te ponen en el monte, te llevan al monte de algún pueblito o de algún recreo que tiene alberca. Te ponen la figura de un hombre con las manos alzadas, viendo hacia el sol, y tú tienes con una venda puesta en los ojos, literalmente amarrada en tus ojos, o un pañuelo. Orar con los ojos vendados frente a ese hombre. Preludio del humillarse ante el anticristo. Preludio del sojuzgamiento.
¿Qué pasa? Reacciona, oveja. Reacciona. No se te olvide que el Señor dijo id. Y estaba hablando de hacer discípulos, no de ir a traer algo nuevo. No necesitamos algo nuevo. En la Biblia tenemos todo. Tenemos la palabra profética más segura, la revelación de Cristo, la revelación de Dios. No hace falta una nueva doctrina. No hace falta nuevos apóstoles. No hace falta una nueva corriente de profetas. Sobra con los profetas que Dios levanta y que se parecen a los profetas de la Biblia. Porque lo que profetizan se cumple. Porque levantan la voz contra la apostasía. Un falso profeta no lo hace. Reacciona. Apártate de esos malos guías, de esos malos enseñadores, de esos que predican solo por dinero, por fama, por poder y por heredar el pastorado, aunque ellos ya no sean pastores. Reacciona, oveja. Si ya fuiste a esos encuentros, si has participado de todo eso, preséntate ante Dios. Pídele perdón. Dile que te dé otra oportunidad de volver. Quizá no hayas blasfemado aún del Espíritu Santo y tengas oportunidad de arrepentirte. Preséntate ante Dios. Pídele perdón y vuelve a la senda bíblica, que comúnmente se le llama la senda antigua. Vuelve al camino angosto. Vuelve a entrar por la puerta estrecha, por la cual muchos procuran entrar y no pueden. Porque ninguna cosa injusta entrará al reino de Dios. Reflexiona. Reflexiona, hermano, de estas distintas iglesias que te están llevando en un mismo movimiento, todas.